Recordar los títulos de las películas que me gustaban. Empecé a ver cine fantástico ya desde niño. Lógicamente títulos que no se me permitían ver en esa edad, pero ya en mi adolescencia pues ya entramos en títulos más considerados más fuertes. Y ya no digamos cuando ya en finales de los 90, 2000, pues con la aparición de internet, se tuvo acceso a títulos que antes desconocíamos casi. Yo diría que hasta los críticos más especialistas desconocían su existencia. ¿Cómo estructuré el libro? Básicamente pensé en dos o tres cosas. No es un libro de teoría, ni mucho menos. No es un libro como puede ser el libro de Gerard Lem, de Cine Fantástico, sus mitologías. El libro interesantísimo, si alguien lo llega a encontrar, yo creo que está más que descatalogado, lo sacó Anagrama en su día. Dejo ir dos o tres ideas al respecto en el prólogo, pero Cine Fantástico en sí es de muy difícil catalogación y definición, al revés de otros géneros como el western, como el musical, como el bélico, son más fáciles de codificar. El fantástico, pues el buen fantástico, porque también hay cosas bastante desechables, pero el buen fantástico se resiste a ser catalogado, definido. Entonces, hice un recorrido, intenté que fuera al leerlo puede resultar que sea poco homogéneo, en el sentido que no quería que fuera un recorrido a través de personalidades, de cineastas propiamente dicho, aunque también los hay, sino quería que compartiesen páginas, tanto, parece que ya lo he dicho en la introducción, cineastas por los cuales siento admiración, como podía ser para los alumnos de este primer volumen, pues las películas de Jacques Tourneur para RKO, o las películas que yo admiro mucho de Terence Fisher para Hammer Films. Pero también quería pararme en determinados títulos que me resultaban muy significativos, como pueden ser las dos películas más fácilmente catalogadas dentro del cine de terror de Alfred Hitchcock, como puede ser Psicosis o Fantástico o Los pájaros, a los que se dedica capítulo propio. También me interesaba mucho llegar a que se hablase de determinadas cinematografías que en los años que tratamos en este primer volumen, pues como puede ser el fantástico italiano gótico de finales de los 50 y primeros años de la década de los 60, o incluso el poco conocido cine mexicano, que me parecía que un libro de estas características pues tenía que tener su desarrollo. Entonces, evidentemente tenía que tener un inicio y un final. El inicio era relativamente sencillo, el libro se titula se subtitula Del Príncipe de las Tinieblas a la Odisea del comandante Bowman. El Príncipe de las Tinieblas venía referido al Nosferatu de Murnau. Si bien el primer capítulo de este libro empieza bastante antes de la producción de esta película, y para fijar un final, pues pensé en 1968, básicamente por el estreno de 4 títulos que me parecen muy significativos. Uno, lógicamente, es 2001, Odisea del espacio, y los otros 3, La semilla del diablo, El planeta de los simios y La noche de los muertos vivientes, puesto que me permitían, en este caso permitieron a Ceci, que es el autor del capítulo, un poco enlazar ya lo que sería el segundo volumen, que en estos momentos está en sus inicios, por los cambios importantes, significativos que el género pues tuvo a partir de la década de los 70. Básicamente es esto. No sé si te he contestado, Sergi, pero sí. Básicamente iba el... Mientras que él lo sabía, era una pregunta para... Sí, él lo sabía porque lo hablamos desgraciadamente. Bueno, en realidad tiene que saber mucho, en el sentido de que había una lista muy larga de títulos. Pasa que este libro, si un mérito tiene, precisamente, es esta construcción que le ha dado Luis, subdividiéndolo por temáticas. Hay una inmensa variedad de títulos, de estilos, de concepciones del cine fantástico. Y es un libro que, tal como está construido, se puede leer cada capítulo, incluso con independencia del resto del libro, y creo que es una de las cualidades que tiene esta obra, que no son pocas.
este continuo salto entre del terror gótico de Hammer al cine, a las fantasías orientales de Ray Harryhausen, pongamos por caso. Y eso que es uno de los méritos de este libro, que puede leerse efectivamente de principio a fin, siguiendo el orden estrictamente cronológico en el cual se ha estructurado, como acudir a cada uno de los temas específicos, lo cual creo que es un gran mérito de este libro. Sí, yo quería añadir que justamente mucha gente me ha preguntado cómo definirías el libro. Desde la editorial decían, ¿se podía considerar un libro una enciclopedia o un libro de historia? A mí me gusta pensar en él como más que un libro de historia, como un libro de historias. Evidentemente hay historia dentro, pero como ha dicho Tomás, que se puede leer un capítulo independientemente del otro, lo veo más como un libro de historias sobre el fantástico, que yo creo que cualquier aficionado pues le gustará volver a ellas, y a partir de su lectura volver a revisar esas películas, descubrirlas por primera vez y bueno, hacerse su propia definición o su propia consideración de lo que considera el cine fantástico. Bueno, yo soy autor del libro, coautor del libro. Y casi coordinador, ¿eh? El trabajo de Sergi fue intenso. Y debo decir que yo he aprendido mucho leyendo los textos de los demás. Y la lectura dice, bueno, para Luis, que es un tío ambicioso, dice, puedes leerlo y volver a algún título. No, yo he descubierto muchos títulos, he descubierto películas que desconocía. Y además hay una cirugía ahí implicada que a veces es la canónica, porque corresponde hablar de la Hammer o hablar de Jacques Tourneur, pero a veces no, el epígrafe de Juan Carlos Vizcaíno del cine fantástico británico menos conocido, o el tramo, el epígrafe de Darío Labia sobre el cine mexicano que ha citado Luis, o que a mí me gusta particularmente, especialmente el que Jordi Ardit dedica al cine de autor. Sí, sin duda alguna, uno de los capítulos. Son, bueno, el cine fantástico dicen que son tres, ¿no? El cine de terror, el cine de fantasía, el cine de ciencia ficción, ¿no? Pero como Luis le lleva a la torre y está imbuido por su forma de entender el cine, que creo que participamos un poco todos, bastante, y lo considera una cuestión de lenguaje. Claro, el cine fantástico, Ingmar Bergman también es cine fantástico, ¿no? Y seguramente el cine más bonito, el mejor cine es el cine fantástico, es decir, porque el cine por ende es fantástico. El lenguaje cinematográfico es una representación, y como representación tiene unos... No es la realidad, no es una cámara que está puesta ahí y vemos el coche de policía que tenemos delante. Imagínate qué rollo sería ver un coche de policía siempre, ¿no? Y el cine fantástico redobla a través de los temas esa propia definición. Entonces, te aproxima bastante a la definición pura de lo que es la imagen, el cine, el séptimo arte, el cine fantástico. Y en ese sentido, este libro es generoso, no se limita a decir el cine mudo, tal película, King Kong, y ahora pasamos aquí, la Universal, no. Tienes eso, faltaría más, tiene que estar todo eso, pero ha sido ambicioso y generoso en el sentido de llamar a todas esas otras compuertas que no lo vamos a hacer para no aburrir a las ovejas, con perdón, pero si leyéramos todo el índice aquí, pues... Sí, como 27 capítulos y un apéndice. Claro, sí, y son aproximaciones muy diferentes y en muchos sentidos complementarias. Y en ese sentido sí, aunque si yo mismo antes estábamos en el bar hablando y decía, este es un libro que se utiliza, yo soy mucho de estos libros se utilizan, porque los libros de cine es verdad que está bien utilizarlos en el sentido de, bueno, he visto una peli, me ha gustado y quiero leer a ver qué se dice de ella, o mira, dan esta peli por la noche, o la dan en el Fenómeno o no sé dónde, a ver, se utilizan y está bien que así sea, pero también está bien la experiencia de leer en libros si te quieres adentrar en el territorio de lo que es el cine fantástico, porque, bueno, porque encontrarás
muchas cosas y muchas más de las que a lo mejor podías esperarte si estás un poco metido en el cine. Sí, en este punto yo quería también añadir una cosa. Efectivamente se van a encontrar todas estas cosas que cualquier aficionado al cine fantástico o al cine en general se puede uno imaginar. Es decir, sí que van a estar las películas de la Universal, van a estar las películas de Hammer, van a estar cineastas pues, ya de prestigio previamente reconocidos dentro del género, como Fisher o como Turner, pero también quise dedicar un poco de espacio a otros aspectos que tal vez en libros generalistas que tampoco hay tan abundantes. Es decir, así que hay mucha bibliografía de cine fantástico en los últimos años, pero más especializada. Libros generalistas ahora de José María Torres del año 87, pero no recuerdo muchos más. No sé si mis compañeros recordarán alguno de estos años, pero pocos más. Pero sí que quise incluir algunas cosas que me parecían menos tratadas en este tipo de libros. Dos se me ocurren ahora. Una, las películas de la primera etapa de Disney, que yo creo que tienen algunos momentos muy fantásticos, incluso realmente terroríficos. Hay un capítulo no muy extenso que ha llevado a cabo J.P. Mango. En este sentido también quería añadir que para la colaboración, aparte de mis compañeros y amigos que habíamos colaborado en The Twilight Zone, pues bueno, busqué gente que muy curtida en esto, en publicaciones periódicas o en libros o en el mundo de internet, y les ofrecí los capítulos que yo creía, por lo que había leído de ellos, que eran las personas más idóneas, más capacitadas para llevarlos a cabo. En este sentido, para no salirme del capítulo de Disney, J.P. Mango es una persona muy conocedora del cine de animación. Para el segundo volumen ya está trabajando en un capítulo dedicado a Hayao Miyazaki. Y bueno, me parecía bastante interesante dedicarle algunas líneas pues, a esos momentos que recordamos en nuestra infancia que nos aterrorizaron de las películas de Disney. Otro capítulo que puede sorprender más podría ser el dedicado a William Castle, que llevó a cabo mi amigo Alex Barba. William Castle, cinematográficamente hablando, sus películas no son gran cosa, a excepción de una, tal vez, de Barón Sardónicos, que no está nada mal. Las demás son flojitas, pero sí que me interesaba su personalidad, su amor por el cine y el convertir cada proyección en un espectáculo. Y eso sí que me pareció interesante de incluir en el libro. Hay quien me ha dicho que es demasiado dedicarle un capítulo, pero bueno, yo creo que se ha sacado adelante muy bien, y yo creo que la gente que lo lea lo apreciará y le resultará muy, muy divertido, porque William Castle tal vez no era un gran cinematógrafo, pero la manera que tenía de convertir cada proyección en un espectáculo es francamente divertida. No sé, si Alex quieres comentar algo al respecto, o Tomás, Sergi, por alusiones, como se dice. Sí, simplemente por alusiones. No, primero de todo también agradecer a Luis que me haya contado conmigo para uno de sus nuevos proyectos, y también que uno de mis capítulos sea un poco la excepción, como decía, ¿no? Que se centra en un cineasta, cuando normalmente los capítulos pues, se centran más en géneros, en productoras y demás. Y ciertamente pues eso, William Castle era todo un personaje, y quizá por eso es una nota, era un poquito en su momento, en su época, una nota un poco disonante dentro del Hollywood de los 50, de los 60, y también intenté un poquito poner un reflejo de cómo evolucionó también Hollywood durante todos esos años, ¿no? Desde la época de los grandes estudios hasta, y en el caso de William Castle nos vamos un poquito más allá del año 68, a principios de los 70, que es cuando hace sus últimos proyectos, que un poquito reflejan toda la evolución que sufrió Hollywood, como decía, desde los estudios hasta prácticamente el nuevo Hollywood, con la aparición sobre todo de Tiburón, ¿no? Que fue un poquito el punto clave que supuso un antes y un después. William Castle tiene anécdotas divertidas. Yo he hecho La Semilla del Diablo. Explica Alex, porque no me acuerdo muy bien. William Castle era el productor de La Semilla del Diablo. Sí, él adquirió los derechos como para él hacer la película, para dirigirla, y se reunió con los directivos de no sé qué productora,
entró pensando que iba a dirigir la película y salió pues siendo solo simplemente, bueno, consta como productor, incluso tiene un pequeño papel en la película también, que aparece en una cabaña telefónica, llamando, la que llamaba era Mia Farrow, y él fuera pues reclamando que saliera, ¿no? Aporreando la puerta. Y sí, él estaba convencido de que era, y es una de las cosas que a lo largo de su carrera procuró siempre, que era conseguir el reconocimiento de la crítica, una cosa que nunca consiguió, quizá como decía con el Barón Sardonicus, no, tampoco nos consiguiera, pero bueno, una de sus films más destacables. Y al final, pues nada, el proyecto acabó, como sabemos, en manos de Polanski, porque los productores consideraron que era el más adecuado. No, pero lo que me parecía divertido era el tema de que William Castle dijo que La semilla del diablo lo había maldecido, ¿no? Sí, algo así, sí. Desde que se estrenó todo fue mal, sí. Y de hecho él fue condenado un poco al ostracismo después, pero creo que no sí, tuvo que ver el diablo con porque eso. A ver, sí que tuvo su momento de gloria, entre comillas, porque como decía Luis, cada película era un espectáculo que él montaba y demás. Era uno de esos personajes que quizá le apasionaba el cine, pero luego otra cosa era realmente cómo reflejaba, es decir, cómo llevaba él a cabo sus proyectos, ¿no? Que la calidad de esos productos no era del todo... No, y también pasa una cosa, William Castle era un cineasta muy característico de una manera de hacer el cine en Hollywood en los años 50, 60, y un poco fue barrido por el tiempo. La semilla del diablo, la manera en que la resolvió Polanski era absolutamente innovadora en ese sentido. El cine de Castle, al lado de cualquier película de Polanski, pues envejeció prematuramente. Sí, he comentado así pues estos dos capítulos de Castle y de Disney con un poco los menos habituales de encontrar en libros generalistas sobre cine fantástico, pero ahora recuerdo otro más, que además aprovechando que su autor lo tengo aquí en el lado, Tomás Fernández Valentí. Otros dos capítulos que podéis encontrar en el libro es uno que habla sobre las películas consideradas como cine fantástico romántico, más bien cogiendo el término romántico, el término hollywoodiense, que me parece que Tomás lo introduce de esta manera justamente en su capítulo. Películas de los años 40 y 50, que para citaros algunas que podáis conocer, pues desde Jenny de William Dieterle como hasta Pandora y el holandés errante de Albert Lewin, me parecen películas fantásticas. Curiosamente, películas que eran de fácil acceso desde siempre. En los libros, en los estudios de cine fantástico se les suele ignorar. Y bueno, me pareció también muy apropiado dedicarles un capítulo tirando a extenso, que bueno, Tomás Fernández Valentí igual nos puede comentar alguna cosa más sobre ellas. Bueno, a ver, yo creo que comentar un libro siempre es un poco engorroso, pero siempre es preferible leer el libro que lo que pueda decir el autor sobre el texto que ha escrito. Lo que sí que es verdad que recuerdo que cuando Lluís me propuso hace tiempo hacer un capítulo dedicado al cine fantástico romántico, yo también pensé, ¿por qué no? Es una idea que le había dado vueltas más de la vez. ¿Por qué el cine fantástico no puede ser romántico? ¿O por qué el cine romántico no puede ser fantástico? Y hay una serie de títulos que son en ese sentido bastante atípicos, que encajan en esa definición entre lo fantástico y lo romántico. La muerte de vacaciones de Michel Leisen, Pandora y el holandés errante, hay una serie de películas que se abordan en el capítulo que demuestran que a veces la frontera que separa lo fantástico de lo romántico es muy difusa, es muy tenue. Y la verdad es que me hizo bastante gracia el proyecto y creo que contribuye en su justa medida un poco a la ortodoxia del libro. Que contribuye a que el libro no se salga un poco fuera de lo habitual. Sí, yo como estamos un poco comentando aspectos abordados por cada uno,
a mí me tocó una tontería de tema, la década de los años 30. La década de los años 30, excluido el cine de terror de la Universal. Mi compañero Álvaro San Martín, nuestro compañero Álvaro San Martín, perdón, abordó ese epígrafe y Luis me dijo, oye tú, haz los años 30 lo que no sea la Universal. Y dije, hombre, ¿pero qué quieres decir? ¿El vampiro de Dreyer con el King Kong y el hombre y el monstruo? Sí, ponlo ahí. Bueno, pues sí, vale, también, bueno, por motivos de extensión, lógicamente, tenemos que acotarlo en unos cuantos títulos. Sergi desarrolla su capítulo, ahora os lo comentará, a partir de una serie de películas, pero dando un tratamiento especial a algunos títulos que ya ha comentado él, tanto Vampire como King Kong, como uno también fundamental para mí, que es La parada de los monstruos, Freaks, de Todd Browning. Y bueno, Sergi ya os comentará alguna cosa más también acerca de este capítulo. Sí, no, básicamente, otra vez, ¿no? En este caso, en el del cine de los años 30, claro, que me tocaba hacer a mí, me tocaba escribir sobre el cine de los años 30, pues ¿qué hice? Volví a ver todas estas películas que Luis ha citado, que esas sí que las había visto y algunas otras, y vi un montón de películas que no había visto, ¿no? Algunas, Horror en el Museo de Boris Karloff, y la verdad es que me lo pasé bomba. Ver el cine... Es que el cine de los años 30 es maravilloso. Tiene un timing, y tiene una lógica, y tiene un tono, y tiene un... bueno, me lo pasé en grande. Hace un par de meses haciendo intensivo de cine de los años 30, y no sé si Luis se acuerda, pero de vez en cuando le enviaba algún mensaje: ¡oh, esta película es la leche! No tengo espacio, dame 2 páginas más. Y Luis decía no, porque Luis, como coordinador, nos marcaba para que no, te tienes que ceñirte. Pero es que esta película es muy buena, ¿cómo quieres que yo con 10 páginas aborde todas estas películas? No, pues, no, la verdad es que todos hemos descubierto muchas cosas. Yo en este sentido quería hacer un especial recuerdo a uno de los autores del libro, que no está aquí hoy, que es Juan Carlos Vizcaíno Martínez, que bueno, me descubrió muchísimas películas. Yo le propuse hacer dos capítulos sobre cine británico, uno de los años 40, época no precisamente de mucho esplendor dentro del género, si exceptuamos algunos títulos en concreto, y Juan Carlos Vizcaíno, que bueno, es una auténtica enciclopedia del tema, bueno, incluyó el capítulo a partir de unas directrices mías pequeñas. Lo montó él a partir de una serie de películas que yo mismo no había visto nunca, y la verdad es que son fantásticas. Bueno, yo creo que cualquier lector del libro no solamente se encontrará con esos títulos imprescindibles en el género que le entusiasman, sino que también seguro que alguno otro descubrirá durante su lectura de este primer volumen. muy bien, bueno, no, ya está. Yo ya digo, sí diría que La parada de los monstruos quizá es la película más importante de los años 30. Álvaro, que hizo la universidad, dijo no, la novia de Frankenstein. No, La parada de los monstruos. No lo sé, también está King Kong, que me parece que abrió unas compuertas al cine fantástico que ya no se cerraron nunca más. Me parece una película alquimia, me parece casi que no es cine, es como una obra mágica, una cosa extraña que sucedió allí. Y Dreyer Vampire también me parece una película extraordinaria y rotunda, una pieza absolutamente despampanante y única. Aprendí mucho escribiendo sobre esto, y también aprendí mucho cuando, que Luis lo ha contado, y antes hemos hablado con Alex también, de La semilla del diablo, cuando me tocó escribir sobre 4 peliculillas del año 68, El planeta de los simios, La semilla del diablo, 2001, Una odisea en el espacio, y La noche de los muertos vivientes, y me lo pasé muy bien. Y es curioso porque yo tengo 47 años, llevas a lo mejor, pues, no sé, 37, 35 años viendo cine fantástico y de terror, y algunas cosas no las había pensado.
Y hay una anécdota muy divertida, muy interesante en realidad, no muy divertida, sobre La Noche de los Muertos Vivientes. El cine de terror, si lo pensáis, ahora el cine de terror tiene mucho más marchamo, tiene mucho más interés para el gran público, pero el cine de terror antes era minoritario, nadie... puede haber cine fantástico mainstream, pero el cine de terror no era mainstream. Psicosis es la primera película de terror que ve el gran público, creo, es decir, si dejas atrás lo de la Universal de los años 30, pero el cine de terror era minoritario y entonces lo que se hacía básicamente con el cine de terror es que se hacía en matinés, que eran unas películas que por la mañana, el domingo por la mañana iba y sobre todo el que iba más a ver estas películas de terror era el público joven, la gente, los chavalillos, los adolescentes que iban a ver. Y parece ser, porque leí a Roger Ebert un artículo que lo explicaba, que además de los jóvenes, los teenagers que iban a ver el cine de terror, también iban sus hermanos pequeños, iban niños de 8 o 10 años a ver cine de terror de los años 50 o de ciencia ficción de la que Luis escribe. Y entonces sucedió una cosa que a mediados de los 60 esto empezó a entrar en crisis y de repente en el año 68, una buena mañana, unos niños de 10 años iban al cine a ver una película que se llamaba La Noche de los Muertos Vivientes, en el que una niña se comía a su madre y se empezaban a suceder cosas muy extrañas. Y hubo un revuelo y hubo una serie de críticos de cine que llamaron la atención sobre, oye, ¿qué le estamos dejando ver a nuestros menores? ¿No os estáis dando cuenta de que aquí no están viendo, pues no sé, la cosa del pantano? Están viendo ya, habían empezado a ver ya películas de Herschel Gordon, ¿cómo es? Herschel Gordon Lewis, estas cosas que no sé si las habéis visto, yo no soy muy aficionado, pero que son pues, el primer gore, podríamos decir, ¿no? El giallo estaba empezando, lo que sí, no sé si Estados Unidos llegaba a eso, pero cuando la película de Romero, y por eso es una frontera también en este libro, que es una película influida por el estado de ánimo en la que está Estados Unidos, la guerra del Vietnam, la crisis económica que se viene, una lectura ideológica, bueno, el racismo, ¿no?, de lo que sucede, el protagonismo de la película, etcétera, etcétera. Bueno, pues es una película que también marcó un cambio de punto de vista industrial, eso y a pesar de ser una película amateur, me parece, o amateur o casi, o sea, una película hecha con 3 duros, pero que al significarse y al generar esa polémica, y entonces encontrarse mucha gente airada porque los hijos les venían a casa traumatizados porque habían visto estas cosas extrañas que pasaban en la pantalla de cine, bueno, pues estaba en ese caso los Estados Unidos dándose cuenta a través de los ojos de los niños que veían estas salvajadas, estaba perdiendo la inocencia, ¿no? El cine, y ahora lo hago extensible a todo, el cine y el cine fantástico más, sirve como un barómetro, como un te marca muy bien los signos de los tiempos, todo el cine, ¿eh? Hay un libro, no es el nuestro, pero es casi tan bueno, que se llama Monster Show, de David Scull, que hace un recorrido de la historia una historia cultural del horror se llama, y explica cómo, o intenta explicar por qué en cada época unos temas determinados toman importancia y por qué, ¿no? Y cómo el cine es reflejo de la sociedad. Y en ese sentido también es muy interesante un libro de estas características. Sí, yo también quería añadir una cosa que iba recordando mientras escuchaba a Sergi cuando él comentaba lo de que el cine de fantasía, de terror era cine minoritario. Yo añadiría otra cosa, no ya solo minoritario en el sentido de que tampoco era muy apreciado desde la crítica, y lo sigue sin ser. Yo quería explicar una anécdota que de esta misma semana, leyendo en un diario de tirada nacional, esta misma semana, una crónica sobre el festival que estamos aquí en Sitges, la persona que la firmaba comentaba, a partir de la proyección de una película coreana, decía que el cine coreano había demostrado que se podía hacer buen cine de terror.
decía, a mí me sorprendió mucho, la verdad. Un gilipollas. ¿He oído bien? Lo repito. Sí. Pues sí, esto lo he leído yo en la prensa esta misma semana, lo cual me sorprendió mucho, pero es muy significativo desde un determinado aspecto de la crítica o incluso el público, pues que se valore el cine de terror o cine fantástico como una cosa de segunda fila, para pasar el rato, para proporcionar algunos sustos, escalofríos. De hecho, mejor cine fantástico ni tan siquiera puede decirse que su función sea la de provocar esto. Poco demostrativo, pues eso, de que tantos años después se siga sin encontrar su lugar en determinado público, en determinado crítica. Bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa más. No sé ni cómo vamos de tiempo. Bueno, son las 6:42. Bueno, no sé yo si desde nuestro selecto público quieren hacer alguna pregunta. Yo tengo entendido que la señorita de la derecha quería hacer alguna pregunta. Sí, yo quería hacer dos. Dos. Una guardatela para la presentación del 1 de diciembre. Bueno, no, que primero que, bueno, felicitaros por el libro porque, hombre, la verdad es que es muy bonito que hayáis hecho esto, sobre todo teniendo en cuenta que no es de lo que coméis, que tenéis otras actividades y os dedicáis a otras cosas, como por ejemplo el derecho, por decir una cualquiera. Todos, Sí. no se pasan por ahí. Sí, no, que está muy bonito, bueno, sobre todo el esfuerzo que ha hecho Lluís de coordinar a gente con sensibilidades diferentes, con formas de escribir diferentes, de conjugar, bueno, los gustos de todos, tal, me parece, bueno, muy bonito y la verdad muy ilusionante que hayáis hecho eso, que como dice Sergi no es una cuenta de TikTok ni un canal de YouTube. Vale, y luego las preguntas tenía dos, una para Lluís y otra ya para todos, ¿vale? Para Lluís era si en los volúmenes 2 y 3, es que siempre se lo pregunto en plan chascarrillo, pero quería aprovechar aquí si Ahora te lo está preguntando en serio, ahora ¿eh? de verdad, ¿dónde si cabe o qué encaje van a tener pues cosas tipo más bueno, mainstream, tipo pues Harry Potter, Crepúsculo, cine de superhéroes y esto? Sí, van a tener perfectamente encaje. De hecho, en el volumen 2 va a haber capítulos dedicados a cosas que se pueden considerar mainstream, como la saga de la Guerra de las Galaxias, la saga de la original, la que empezó a finales de los 70 y terminó a primeros 80. El cine de Steven Spielberg, que en los 80 era considerado mainstream. El paso del tiempo, a los que nos gusta el cine lo hemos valorado por muchas otras cosas, pero en ese momento era lo que se consideraba, le decían el Rey Midas de Hollywood, que eran un taquillazo tras otro. Me has comentado también de la saga de Harry Potter. Esto ya quedaría ya para más adelante, para un volumen 3. Creo posiblemente que uno de los capítulos que ya están presentes en este primer volumen es uno dedicado al cine fantástico de aventuras, de fantasía. En este primer volumen pues se puede hablar desde las películas, de las versiones del Ladrón de Bagdad hasta las películas de Sinbad. Lo ha escrito el compañero Tomás Fernández Valentí en el volumen. Eso quiere decir que me voy a cascar Harry Potter, ¿no? Sí, yo solo le dije que se iba a cascar El Señor de los Anillos, pero le tenía oculto que se iba a cascar Harry Potter y Piratas del Caribe, por ejemplo. Pero sí, en principio van a tener. Y has dicho el cine de superhéroes, lógicamente. El volumen 3, el boom ha sido impresionante en los últimos años. Desde el 2008 que se estrenó Iron Man, es un no parar. Otra cosa es que sean la calidad de todas las películas, que hay de todo, hay de muy interesantes y otras que son muy flojas. Sí, habrá un capítulo dedicado a ello. Ya en el segundo volumen, aprovechando que a finales de los 70 se estrena Superman, y también en los años 90 se estrenan algunas películas de superhéroes bastante flojas, y hoy la mayor parte de ellas olvidadas. Y Batman, de Tim Burton. Y Batman, sí. Bueno, en el caso de Batman se hablará de uno de los cineastas de los años 90 por autonomía, como es Tim Burton, tendrá su propio capítulo. Ahí estarán los Batmans. Uno de los autores del libro, que es Álvaro San Martín, los que lo conocen saben que es una auténtica autoridad a nivel de cómics. No sé yo cuántos ha salido en su vida, pero vamos, es una caja de sorpresas y sí, yo creo que se los ha leído todos, mejor. Con lo cual, sí, Álvaro ya afronta este pequeño capítulo
a partir de Superman, de Flash Gordon y de algunos títulos de los años de la primera parte de los años 90, y en el volumen 3 habrá un capítulo más extenso ya que hablará del cine de superhéroes. Pero más esta necesidad de incluir estos títulos mainstream, siempre me ha interesado también que hayan cosas menos conocidas, que a los que nos gusta mucho, que somos mucho, se decía las ratas de biblioteca o ratas de internet o que conocemos ya los que ya estamos muy metidos en el cine fantástico. Sí que quería dar a conocer a algunos cineastas, algunas películas que son menos conocidas, que aún ni tan siquiera han conocido un estreno en salas, y se compaginarán un poco estas dos vertientes, ¿eh? Lógicamente en el volumen 2 también estarán películas que en su día batieron todos los récords. Se ha hablado de los cambios industriales en los años 68 con La noche de los muertos vivientes, pero bueno, en el 73 llega El exorcista, 74 llega Tiburón, 77 llega La guerra de las galaxias, y bueno, ahí ya cambia todo. El cine fantástico se vuelve el que más recauda, el que más la gente exige, y la producción se dispara de una manera tremenda. No solamente en salas de cine, el videoclub ayuda mucho también a difundirlo, festivales de cine, etcétera, etcétera. Bueno, tenías otra pregunta más general, ¿no? Sí, pues que me gustaría que cada uno dijera cómo convencería a gente que no ve este tipo de películas. Yo, por ejemplo, cómo la convenceríais, y que digáis, me gustaría que recomendarais una peli que salga en este volumen y de algún capítulo que haya hecho cada uno. Bueno, ¿qué empezamos? No le recomiendes William Castle, por favor. No, pero sí. Sí, bueno, si es del que ha escrito él, lógicamente, yo creo que ya sé la cual te recomendará, pero... La que he mencionado antes. Sí. Bueno, en mi caso, sí que te recomendaría el Barón Sardonicus, porque como ya se ha comentado, William Castle no es la creme de la creme dentro de los directores de este primer volumen, bueno, de la cine en general, pero bueno, sí que es un título a reivindicar, una pequeña, bueno, no sé si es joya quizás demasiado, pero bueno, que son de esas pequeñas, igual, y también me ha servido para mí, que me ha servido para descubrir títulos que desconocía totalmente, pues este Barón Sardónico sería un ejemplo de ello. Bueno, yo como he escrito 2 libros, te recomendaré una de cada uno de ellos. Del capítulo Hammer, no complicado porque hay muchas películas que me interesan de Terence Fisher, pero ya que me tengo que quedar con una, sería el Drácula del año 1958, que la puedes encontrar en Filming, creo. Bueno, yo creo que está prácticamente todo lo más representativo de su cine, especialmente su sentido de la composición y del ritmo cinematográfico. Yo creo que lo vas a disfrutar mucho. Parece una película espléndida y en apenas 80 minutos tiene un ritmo endiablado. Del capítulo de la ciencia ficción de los años 50 se me ocurren bastantes, pero ya que me tengo que quedar con una, te recomendaría, que creo que ya la has visto, que es La invasión de los ladrones de cuerpos, que me parece una película muy, muy angustiante, y bueno, si ya la has visto, poco más puedo añadirte. Bueno, a ver, yo de cine fantástico yo recomendaría absolutamente todo el género fantástico, porque pienso que es un género maravilloso. Siempre he creído que es el género más rico y más intelectual de todos los géneros, porque es un género cuyo valor se mide por la calidad de la puesta en imágenes, el movimiento de cámara, la profundidad de campo. Es el género en el cual el lenguaje cinematográfico tiene más importancia, creo yo. A ver, de mi capítulo del cine fantástico romántico, sí, recomendaría todas también, pero si tuviese que recomendar una, porque es rara, porque me hace particular gracia a mí, es Sueño de amor eterno, una película de Henry Hathaway, que es un cineasta generalmente asociado a géneros como el western o el cine negro, y que hizo aquí una de las películas posiblemente más románticas que se han hecho nunca, y es una auténtica rareza que ha ganado muchísimo con el tiempo. En cuanto al cine fantástico de aventuras, que es el otro capítulo que he escrito para este libro, también hay muchísimas. Podría decirte que tengo una por la que tengo cierta debilidad.
el viaje fantástico de Sinbad, de Gordon Hessler, que es el segundo Sinbad que tiene efectos de Ray Harryhausen. Normalmente siempre se considera que Sinbad y la princesa es el mejor de los Sinbads de Harryhausen. Yo particularmente me inclino más por el viaje fantástico de Sinbad. Pienso que está muy bien. Estaba pensando en Sinbad. Bueno, yo quedarse con una película de... Tu pregunta era mejor en realidad, pero un poco te la ha contestado Tomás. Lo de por qué deberías recomendar... Tomás lo ha explicado muy bien. Eso... Así que he dicho. Sobre el tema del lenguaje, que el cine yo lo he intentado explicar antes, pero hay quien tiene mejores palabras que utilizar para definir las cosas y tú lo has explicado muy bien. Lo que es, si te gusta el lenguaje del cine, es que casi por ende te gusta el cine fantástico. Sí. Es porque es el que pone en juego de forma más evidente y notoria las herramientas expresivas del cine. Tenemos una respuesta así muy teórica, ¿no? Pero bueno, déjanos un poco. No tenemos remedio. Y a mí, para acabar la cine de los años 30, para quedarme con una, me quedo con La parada de los monstruos, que es Freaks, que la vi en el Méliès hace muchos años, la vi en el cine y la he visto varias veces, y cuando tuve que escribir la volví a ver. Y es una película que me parte la cabeza y me rompe el alma cada vez que la veo. Sigue perturbándome cada vez esa poética, ¿no? Esa poética extraña de los frikis, de esos tíos que no tienen el hombre oruga, que no tiene brazos ni piernas, los macrocefálicos y los microcefálicos. O sea, es una cosa, esa poética maldita asociada al friki, y porque me parece muy interesante. Que hoy en día en los frikis está muy reivindicado, ¿no? En Big Bang Theory Sheldon Cooper es un friki. Ahora los frikis somos nosotros, digamos, ¿no? Con lo cual, bueno, pero mirar esa película y ese discurso disruptivo que propuso Freaks a la luz de lo que hoy consideramos friki es muy interesante. Y entonces, para recomendar en el último episodio que hablamos de La semilla del diablo, La noche de los muertos vivientes y El planeta de los simios, que las recomiendo todas, y de las 4 quizás si me toca quedarme con una, me quedo con 2001, una odisea en el espacio, y propongo verla en el Fenómena. Pero propongo verla en una gran pantalla si es posible, porque yo creo que fue con Luis, ¿no fuimos tú y yo a verla? Sí, fuimos ya hace unos cuantos años ya, sí. Era un pase en 4K, me parece que una era. Sesión, sí, un sábado por la noche, en la cual asistió, creo recordar, a Jean Harlan también a presentarla. Sí, y es que lo que hizo Stanley Kubrick con 2001 me sobrepasa, y en mi casa yo la vi de jovencito y me aburrí como una ostra. Me pareció una peli plomita. pero después, ya digo, la experiencia sensorial en el cine viendo 2001 en el espacio, se te eriza el vello del... Es un peliculón, sí, que cambia las normas del cine de ciencia ficción de una manera bestial, increíble, que rompe la historia del cine, como lo hizo Psicosis también, ¿no? Son estas películas. Sí, increíbles. Este sería un tema, pasa que nos quedamos sin tiempo, pero este sí que sería un tema interesante, lo que significó 2001 para la ciencia ficción. Yo creo que si todo va bien y dentro de un tiempo pues aparece el volumen 2, sí que podemos retomarlo ahí, cuál fue la influencia o qué camino siguió la ciencia ficción a partir de 2001, porque ya no fue nada lo que había sido hasta entonces. Cliffhanger, ha terminado con un cliffhanger. Sí, con las series televisivas. Bueno, teniendo en cuenta que son casi las 6 y tiene que haber otra presentación ahora, yo, si os parece bien, pues vamos ya terminando. Si alguien tiene que hacer alguna pregunta más, y si no, pues bueno, pues vamos cerrando la paradita. Pues muchísimas gracias, han acompañado, gracias a la editorial por la apuesta editorial, y si me permitís un poco en nombre de Alex y de Tomás, gracias a Luis por el talento y las ganas, pero también el cariño
el cariño que le ha puesto a este proyecto que continúa.